Reciban un afectuoso saludo a todos. Agradezco a la Universidad Javeriana y a su Asociación de Contadores por la invitación para venir a compartir con ustedes algunos criterios. Al mismo tiempo, expresarles pues mi complacencia de que lleguen a este tercer congreso y aspiro a que sean perseverantes en el sentido de su organización y permanencia en la celebración periódica de este tipo de encuentros que, en mi opinión personal, seguro que es la oportunidad para muchas cosas, de reencuentros, de compartir, de afianzar conocimientos, en fin. Y ojalá que puedan mantener ese entusiasmo por seguir organizándolo y que se vuelva de verdad, en medio de su tradición, una institución para su desarrollo. Hoy, sin pretender siquiera cambiar la formalidad que requiere actos como estos, voy a hacer un planteamiento sencillo, más bien en medio de mi exposición de carácter informal. Voy a tratar de dejar algunos minutos al final para cualquier inquietud que pudiera llegar a surgir y que de manera rápida yo, si tengo los elementos para resolver en términos de responderles, lo haré. Y más, no porque no lo quisiera, sino por las limitaciones de tiempo que tengo en la medida en que debo seguir enseguida al aeropuerto y quedarme en Bogotá en el aeropuerto para seguir a otra ciudad porque tengo clase en Ibagué y yo puedo dejar de hacer cualquier cosa menos dejar de dictar clase, porque eso sí es una pasión mía y es algo que me atrae profundamente desde hace muchos años y me niego a lo que sea menos a prescindir de compartir con los estudiantes de posgrado, con quienes más me siento es como amigos y con quienes tengo la oportunidad de una manera con mayor desparpajo y libertad, en medio del respeto que nos debemos todos, de compartir criterios. Entonces en eso sí sacrifico lo que sea menos dejar de dictarla. Entonces debo trasladarme al aeropuerto para seguir a Ibagué, a la Universidad de Ibagué, a la especialización en revisoría fiscal. ¿Qué hemos venido haciendo? Como ustedes bien lo saben, se expidió la ley 1314, que de acuerdo con lo que plantea, no tenemos forma ninguna de evadir o de eludir las responsabilidades que nos corresponden como contadores públicos para efectos de la materialización de los planteamientos que allí se hacen. La mayor responsabilidad en términos de su desarrollo recae sobre todo en el ejercicio profesional de la contaduría pública. Y en ese sentido, el ejercicio profesional de la contaduría pública no tiene ni la más mínima posibilidad de evitar, de impedir, de obstaculizar el desarrollo de esta ley, sino antes que, por el contrario, promover su desarrollo. Y lo digo de esa manera tan enfática y les ruego que por favor disculpen mi énfasis en eso, no por molestarlos, sino por invitarlos más bien a asumir con conciencia todo el planteamiento que esta ley contiene, para efectos de que ella pueda cumplirse y además en los plazos en los cuales está previsto. No podemos negar, de todos es reconocido, que hay sectores del ejercicio de la profesión que se niegan desde todo punto de vista a que el desarrollo de esta ley se pueda llevar a cabo. Pero yo creo que quizás es más bien por querer generar
algún criterio de importancia o trascendencia en el ejercicio mismo de la profesión o hacerse reconocer en medio de la comunidad contable, más que porque existan razones de carácter conceptual y normativo que permita que esto se impida. No tenemos la capacidad, los contadores públicos, de evitar que este proceso se lleve a cabo. Y si así lo fuera, esa no debería ser la intención. Pretender admitir de que la aplicación de los estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento aparecen en Colombia con la expedición de la ley 1314 es desconocer el desarrollo de las actividades empresariales del comercio en Colombia. En Colombia se están aplicando estándares internacionales desde el momento mismo en que llegaron empresas del exterior a invertir en Colombia. Si no lo fuera así, entonces pregunten ustedes, y los invito, ¿qué hace el BBVA, Carrefour, Falabella, el Banco Santander, las empresas del sector minero, que invierten en Colombia como empresas nacionales, pero que son filiales de matrices extranjeras? Si no es que para poder consolidar la información la tienen que convertir, independientemente que el proceso contable que lleven a cabo aquí en Colombia lo hagan con las normas nacionales, como se los impone la ley, que su contabilidad se tiene que llevar conforme a las normas vigentes en Colombia, pero tienen que reportarle a sus matrices. ¿Y en qué lo hacen? Convirtiendo la información en estándares internacionales. Y sucede al contrario también, porque hay empresas colombianas 100% que invierten en el exterior y allá sus procesos contables se llevan a cabo conforme a las normas de los países en donde están llevando a cabo sus actividades. Y en esos países, no lo duden, la contabilidad se lleva conforme a estándares internacionales, porque en Sudamérica el único país que no los aplica es Colombia, de manera general. Lo que sucede también es que por desconocimiento, o quién sabe con qué pretensión, le plantean al país que existe un solo estándar internacional y que todos no pueden aplicar lo mismo. Y yo estoy de acuerdo con eso, en que todos no pueden aplicar lo mismo, pero no estoy de acuerdo con que exista uno solo. Existen muchos emisores a nivel mundial de estándares de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento. Y lo que la ley le dice al Consejo Técnico de la Contaduría Pública es: vaya al mundo y en el mundo identifique qué emisores existen de contabilidad, de información financiera y aseguramiento. Y de acuerdo con ese inventario que haga, determine, establezca cuáles son aquellos que tienen mayor aceptación a nivel mundial. Y con base en esos que tienen mayor aceptación a nivel mundial, lleve a cabo un proceso de convergencia en Colombia. En ninguna parte de la ley dice que aquí hay que armonizar, adaptar o adoptar. No dice. Dice que hay que hacer una convergencia. ¿Y qué es una convergencia? Tampoco lo dice la ley. Tenemos que construir entonces ese concepto. Y es lo que se propone antes de que termine este año el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Porque además no puede resolver de manera autónoma y directa ningún proceso regulativo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La ley misma le impone el proceso que debe cumplirse para que las normas que lleguen a expedirse se apliquen. Y establece entonces que el Consejo Técnico será básicamente un coordinador del desarrollo de ese proceso, que implicará elaborar textos y exponerlos a discusión pública para recibir la participación en términos de comentarios
por los usuarios o quienes tengan interés en esos proyectos. Y luego de que ese proceso se haya cumplido, recoger todos esos comentarios, atenderlos, todos deben ser respondidos, dice la ley. Y con base en eso, definir un texto que debe ser presentado como proyecto al gobierno, para que el gobierno, es decir, el presidente de la República, y en este caso particular, como la ley lo dice, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidan las normas. Si ese proceso no se cumple, la norma no puede ser aplicada porque nace muerta, porque ese es el proceso que la ley 1314 impone que se debe cumplir. Ahora bien, en mi opinión, en la lectura que yo hago, que no soy abogado, pero que es una lectura sencilla que contiene el texto de la ley, se establece además que las modificaciones solo las puede hacer el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El gobierno solo puede hacer dos cosas, o expedirla o no expedirla, pero no puede modificarla. Y a mí me parece que eso está bien. Y a mí me parece que así es necesario que hubiera quedado dentro del proceso, porque siempre aparecen funcionarios en los mayores niveles ya de decisión que sin tener el mayor conocimiento alteran desde el punto de vista de la redacción los contenidos de las normas, que tergiversan en cualquier momento lo que en esencia se quiere con la norma que se llegue a expedir. Y hay ejemplos clarísimos de eso, que sucede en último momento. El artículo 354 de la Constitución. Quienes hayan tenido algún acercamiento con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, o lo pueden revisar en las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, siempre el texto desde su origen se redactó, habrá un contador general quien llevará las cuentas de la nación. Siempre se dijo. Y resulta que cuando se publica el texto definitivo, el que supuestamente había sido aprobado, que a mí me consta que fue aprobado como llevará las cuentas de la nación, terminó siendo publicado, llevará la contabilidad general de la nación. El don de la ubicuidad es una figura literaria, eso es una imaginación mental. El contador general, ustedes lo saben, colegas míos, como lo sé yo, llevar la contabilidad es registrar la información. ¿Y cómo lo puede hacer el contador general respecto de 3.600 entes que le reportan información? La redacción técnica es esa, llevará las cuentas como se dijo desde un comienzo, porque eso es consolidar la información. O lo pueden revisar en la ley 99 cuando le impone esa ley a las corporaciones autónomas la obligación de elegir un revisor fiscal. ¿Y qué dice el texto? Las corporaciones autónomas regionales elegirán un revisor fiscal o auditor interno, como que si eso fuera lo mismo, y ahí no llevaba una O, lo que iba era una I, porque no puede ser una cosa o la otra, porque no son iguales, y ustedes lo saben como yo lo sé. Y no tenía necesidad de que dijera elegir un auditor interno, porque ya la ley 87, derivada del desarrollo dado a los artículos 209 y 269 de la Constitución, imponen la obligación del control interno en el sector público. Y lo podemos revisar también en la ley que reglamenta el régimen de propiedad horizontal en Colombia, cuando establece que los conjuntos residenciales mixtos o los comerciales tienen que elegir un revisor fiscal, el cual será contador público titulado. Desde la ley 145 se dice que hay una sola clase de contadores públicos. Y el hecho de expresar el que tenga que ser titulado excluye a otros de los cuales ya casi no quedan, pero existen todavía, que son los autorizados. Y luego se les estaría negando entonces ese derecho de poder ser revisores fiscales. Entonces, todo esto lo planteo para decirles, estoy de acuerdo con que se plantee en la ley que los textos que se lleguen a definir solo los puede modificar el Consejo Técnico, no el gobierno, aun cuando sea la última instancia, sino que previo el concepto mismo del Consejo Técnico. Y eso es bien, eso es bueno que así lo sea, que se garantice que efectivamente se expida, se reglamenta lo que haya sido discutido
porque eso es la esencia en este proceso. Tiene que ser ampliamente discutido el desarrollo de este proceso para que pueda ser expedida la norma. En ese sentido, creemos en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que antes de que termine este año, la semana entrante ya debe hacerse público el portal de Internet del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces nosotros creemos que allí se debe empezar la discusión para definir el concepto de convergencia. ¿Y cuál será la metodología? Hay un documento básico de la responsabilidad del Consejo Técnico y además de eso hay otros documentos que hemos solicitado a varios expertos para que expresen su opinión también sobre el tema de la convergencia y otros que hemos recogido con autorización para que sean publicados de Colombia y del exterior sobre el concepto de convergencia y con toda esa serie de argumentación que allí publicaremos, vamos a solicitar que se intervenga en ello, se expresen opiniones, pero con algunas limitaciones. Limitaciones como cuáles, por ejemplo, los documentos que allí se publiquen para ser sometidos a discusión tendrán absolutamente todas las limitaciones posibles para que no sean alterados. Para que no sean alterados. Y los comentarios que se reciban no se harán públicos de manera inmediata, porque se ha venido volviendo costumbre en los portales relacionados con el ejercicio de la profesión, que eso se vuelve es una jauría, una guerra, y además de eso, sin identificación de las personas que dicen o desdicen respecto de lo que allí se publica. Y el Consejo Técnico no puede promover eso, porque me parece que eso no está bien. Y yo creo que compartimos ese criterio en el sentido de que eso no está bien. No se puede exponer la integridad moral de una persona al amparo de un seudónimo. Y lo peor de todo es que lo dicho, dicho queda. Y del rumor algo sucede. Y el Consejo Técnico no puede promover eso. Entonces vamos a tratar de mantener, por todos los medios que sea posible, de garantizar esa integridad. Para que se pueda decir, hablar, pues, figurativamente, respecto de los temas con confianza a través de los proyectos que se expongan, se hagan públicos a través de ese portal del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y eso lo tenemos que definir antes del 31 de diciembre. Con base en esa definición de lo que comprenderíamos entonces como convergencia, que es como definir un camino que todos vamos a caminar, terminar el presente año, consideramos que dados los tiempos que están establecidos dentro de la ley, necesario de que antes de que se termine este año, el Consejo Técnico le diga al país cuáles serán los emisores que tomará como referencia. ¿Cuáles serán los emisores que tomará como referencia? El hecho de definir cuáles serán los emisores que tomará como referencia, al mismo tiempo, inducirá a inferir cuáles serán los estándares que vamos a tomar para llevar a cabo el proceso de convergencia. Pero los estándares no los podemos definir de manera inmediata. Los emisores sí los podemos establecer. Lo que se ha venido planteando por parte de quienes tergiversan el planteamiento o buscan los argumentos para desacreditar el proceso, plantean que en Colombia y de manera definitiva para todas las organizaciones tendrán que aplicar IFRS, y eso no es cierto. Además de que eso tampoco puede ser posible. Distinto es el error, que así lo tenemos que admitir desde el punto de vista técnico, que hoy sucede con las normas en Colombia.
que independientemente del tamaño que la organización tenga, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, desde una tienda hasta la organización más grande, aplica el decreto 2649, sin ninguna consideración. Y yo siempre planteo un poco de manera figurada, eso pareciera que negara que existen las tallas. Y no es de manera fortuita o gratuita que hay talla S, M, L, XL, XXLL. Es decir, porque todos no cabemos de la misma manera en lo mismo. Eso no puede ser. En ese mismo sentido, traído. Discúlpeme por lo burdo, muy primario el planteamiento. Pero quiero hacer es lo suficientemente simple para hacerme entender de mejor manera. La norma no puede ser la misma para todos en lo que tiene que ver con esta reglamentación de lo contable. No puede ser la misma. Entonces allí tiene que haber elementos, porque además la misma ley 1314 impone un criterio, varios criterios, pero destaco, tiene que ser un sistema único o uniforme y homogéneo. ¿Qué interpretamos con que tiene que ser único y homogéneo, uniforme? Que debe haber un eje que una eso. Y debe haber un eje que una qué, porque además impone que tiene que llevarse a cabo una escalabilidad. Es decir, que tiene que haber escalas o rangos de aplicación normativa de estándares. Y de una vez les puedo decir, sin que eso todavía se hubiera resuelto, porque lo tenemos que discutir con la comunidad contable y con los terceros interesados. Creemos que se tienen que definir 5 niveles de escalas. 5 niveles de escalas. 5 niveles de escalas en los cuales en un nivel, sin que eso tenga algún carácter de estratificación o de categoría, no, es para hacer homogéneos los rangos y que los una un criterio básico. Entonces tiene que haber un nivel en donde se incluyan todas las empresas que coticen en bolsa y el sector financiero, independientemente del tamaño que tenga la entidad del sector financiero, porque ahí hay unos elementos que se imponen en el sector financiero, que es la de garantizar el orden público económico. Y en ese sentido, en aras de garantizar el orden público económico, independientemente, tratándose de los bancos, por ejemplo, independientemente de que se trate de un banco chiquito y un banco grande, las normas no pueden ser distintas, tienen que ser la misma. Si nos vamos, por ejemplo, y quienes están en el sector financiero comprenden eso mejor que yo, al cálculo, por ejemplo, del encaje, él no se puede aplicar desde el punto de vista metodológico atendiendo al tamaño del banco, porque técnicamente no puede ser posible, tienen que aplicar la misma norma, independientemente de su tamaño. Es por la actividad que realizan y porque son responsables de garantizar la permanencia, la existencia, el cuidado de unos recursos que no les son propios, sino del público. Entonces esto los hace comparativamente iguales a los que cotizan en bolsa, y eso se ubicarán allá. Pero además, ¿quién más se ubicará ahí en ese nivel? Aquel que, aun cuando no cotice en bolsa, aun cuando no pertenezca al sistema financiero, y cuando digo pertenecer al sistema financiero, es que sea un sujeto vigilado por el solo hecho de serlo por la superintendencia financiera. Ya eso lo hará que forme parte de ese nivel. Entonces, aun cuando no cotice en bolsa, aun cuando no sea vigilado por la superintendencia financiera, considere que debe estar aplicando las normas de ese nivel. Eso sí, decidido aplicar las normas de ese nivel, ahí se debe quedar y las tiene que aplicar por igual a todos los que están incluidos en ese nivel. Luego, en orden descendente, vendrá otro nivel que habrá que, consideramos, habrá que dividirlo en dos, que es el que comúnmente denominamos pequeña y mediana empresa. Pero hay pequeños que tienden a ser
demasiado pequeños, nos vamos a un extremo, o hay medianos que más bien tienden a grandes. Entonces, estando en esos dos extremos, no pueden ser considerados igual, porque no hay que negarlo, la aplicación, el desarrollo de todo este proceso significa la asunción de costos para las empresas. Entonces tendríamos que dividir ese nivel, y hay también metodologías de emisores internacionales que nos permiten hacer esa división. Entonces habrá un segundo nivel de medianos llegando a grandes, un tercero de pequeños llegando a muy pequeños, para definirle estándares también, y ya tendríamos 3. Un cuarto nivel en orden descendente, menos de esos pequeños, y quiero hacer ahí lo suficientemente preciso para no dejar ningún nivel de confusión. Y por favor, atiéndanlo desde el punto de vista literal, que no es que en efecto eso sea lo que se vaya a hacer, sino para hacerme entender mejor. Es algo así como tomar el decreto 2649 y decantarlo en un criterio de estándares internacionales, porque hay que mantener una homogeneidad. No estoy diciendo con eso que habrá un cuarto nivel que aplicará el decreto 2649. No. Porque allá hay normas en nuestro decreto 2649 que contradicen los planteamientos que desarrollan los estándares internacionales. Entonces, por lo menos todos esos elementos que están allí de carácter regulativo, habrá que eliminarlos. Es como si tomáramos ese decreto y lo decantáramos de tal manera que se interprete dentro del contexto de estandarización, y van 4. Y un último nivel, que es el que impone también la norma, en donde también se ha querido tergiversar el criterio, que lo que busca es simplificar, dice. Simplificar, quienes critican esta ley dicen que entonces ya con la ley 1314 en Colombia se va a llevar contabilidad de caja. Eso no quiere decir eso. Eso es lo que se interpreta, y hay que ir a la exposición de motivos. Es que manteniendo el criterio de la causación, de la partida doble, las obligaciones son menores. Los niveles de revelación son menores. Es en ese sentido en que tendríamos que interpretar ese concepto de simplificar. Simplificar. Manteniendo la partida doble, manteniendo la causación. Pero lo que buscamos por allí, o buscamos no, lo que impone la ley y que además retoma el actual gobierno, es que a través de la contabilidad se lleve a cabo un proceso de formalización empresarial, formalización comercial, formalización de los negocios, formalización de las actividades económicas, sobre la base de una contabilidad simplificada. Y tenemos 5 escalas. Es lo que hasta el momento al interior del Consejo Técnico de la Contaduría hemos venido planteando. Pero por supuesto que esto no lo puede imponer el Consejo Técnico, como ya les dije al comienzo. Tiene que ser expuesto a discusión pública y que exista la mayor intervención, participación, quiero decir, de la comunidad, del país, porque ahí tendremos que hacer un esfuerzo supremamente grande para promover esa participación. Miren, hay un problema en el ejercicio profesional de la contaduría pública, y es que somos muy apáticos para participar, para proponer, y tengo cómo demostrarlo. En cumplimiento de la ley, el 30 de junio se expuso a discusión pública el plan de trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El 30 de junio, en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a eso se le ha hecho difusión. Hoy es 1 de octubre y han intervenido 7 personas. Y la Junta Central de Contadores hasta la fecha
ha expedido 160.000 tarjetas profesionales y ha habilitado 1.400 sociedades de contadores públicos, es decir, firmas de contadores. Entonces imagínense toda esa comunidad que hay ahí y solo hemos recibido 7 participaciones. ¿Qué estamos haciendo para tratar de alguna manera de mejorar esta situación? Hacerle solicitudes directas a profesionales para que nos apoyen con sus opiniones, sus comentarios respecto de ese plan de trabajo. Porque la ley ordena además de que cada 6 meses se tiene que revisar. Y en ese mismo sentido estamos llevando a cabo un ejercicio para ir conformando comités técnicos ad honorem por temas. Porque es necesario establecer también los impactos que pueden llegar a representar desde el punto de vista normativo y por supuesto desde el punto de vista económico este cambio en la forma de hacer la contabilidad en Colombia. Porque no podemos negar que ahí van a surgir impactos. Y el gobierno debió haber, creemos nosotros, debió haber dimensionado eso desde el comienzo, desde cuando apoyó el trámite legislativo. Con lo cual nosotros creemos que si hay que modificar normas, habrá que modificar normas. Que si hay que modificar normas del Código de Comercio, se tendrán que modificar normas del Código de Comercio. Si hay que modificar normas del Estatuto Tributario, tendrán que modificarse normas del Estatuto Tributario. Porque no puede ser al contrario, en el sentido de que se mantengan esas normas del Código de Comercio o del Estatuto Tributario, por ejemplo, y que más bien se modifiquen los estándares, porque entonces ya no son estándares. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública no va a redactar ningún estándar. Y no tiene por qué redactar, porque no es eso lo que le está diciendo la ley 1314. Lo que le dice es, vaya al mundo e identifíquelos y tráigalos, aquellos que tengan mayor aplicación a nivel mundial. Para que con base en eso lleve a cabo un proceso aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, no puede ser, porque no puede ser que en el primer nivel, si así lo fuera, se aplicarán los IFRS. No puede ser. Porque a lo mejor habrá que aplazar algunos si se tomara esa decisión, porque no se adecúan a nuestras actividades económicas, por ejemplo, y habrá que dar un margen allí de transitoriedad del tiempo que fuera necesario. Entonces quienes critican dicen, a partir del 1 de enero de 2014 se aplicarán 41 estándares de IFRS. Eso no es cierto. No puede ser así. Hay que entrar en el análisis de cada uno de ellos y hay que discutirlos. No pueden ser cambiados, por supuesto. Algunas adecuaciones habrá que hacer sin alterar el estándar. Porque entonces ni hacemos lo uno, ni hacemos lo otro. Ni hacemos lo uno, ni hacemos lo otro. En ese sentido, lo que haya que aplazar, pues se tendrá que aplazar para ir haciendo las adecuaciones normativas que llegaran a ser necesarias. Yo los quiero invitar, aprovechando esta ocasión, para que conozcan ese plan de trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y hagan un ejercicio de revisión de ese plan de trabajo y hagan observaciones a ese plan de trabajo, que no tiene que ser que estén de acuerdo con nosotros, porque ese es otro tema también. Aquí tenemos que promover la discusión sana, constructiva, la discusión de los temas, no la descalificación de las personas. Porque ese es un problema casi que propio de la naturaleza del ser contador. No es de manera gratuita, y ustedes lo saben como yo lo sé, que se plantea casi que como si fuera un dogma, que el peor enemigo de un contador público es otro contador público. Eso no puede ser. Y que no concentramos nuestra discusión en los temas, sino en las personas. No puede ser.
Y podemos salir de aquí luego a compartir con nuestros colegas lo que acabo de plantear o estoy planteando. Y no se entra en la discusión de lo que acabo de plantear o estoy planteando, sino que el colega con el que estamos hablando inmediatamente va a preguntar, ¿y quién dijo eso? Luis Alonso Colmenares. Ah, no, Luis Alonso Colmenares. Y esa no es la esencia. Es lo que se está planteando. Ahí tenemos que buscar la forma de cambiar esa costumbre. Discutir los temas, no descalificar a las personas. Tenemos que mantener una discusión positiva, respetuosa, respecto de los planteamientos que se hacen. Esto va a transformar por completo el ejercicio de la profesión. No lo podemos negar. Y esto nos tendrá que conducir a una renovación del ejercicio de la profesión. No lo podemos impedir. Y esa renovación del ejercicio de la profesión, en mi opinión, muy probablemente tendrá que incluir la habilitación periódica del ejercicio profesional. Para tener que, por la fuerza, porque por voluntad no lo hicimos, llevar a cabo un ejercicio de formación continua que nos obligue necesariamente a que cada determinado tiempo tengamos que demostrar el cumplimiento de un determinado número de horas académicas cursadas efectivamente para volver a ser habilitados en el ejercicio de la profesión. Porque de otra manera no le podemos dar cumplimiento a esto. Miren, eso no es un invento mío, ni vayan a pensar pues que a mí se me va a trepanar el cerebro por esa idea tan grande que acabo de plantear. Eso se da en toda Latinoamérica. En muchos países de Latinoamérica, la habilitación periódica es una obligación legal que se le impone a los contadores. A pesar de que, por mandato de nuestra ley 43, la actualización profesional es una imposición normativa. No lo hemos hecho, no lo hemos cumplido y nos responsabilizamos de todo sin tener el mínimo conocimiento, y eso está prohibido. La ley lo impide. Yo los invito a que hagan una relectura de la ley 43 en el artículo 37.7, por ejemplo. El contador público solo deberá contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria. Y sigue diciendo el texto de ese artículo, igualmente, el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse, es un verbo en imperativo, es una obligación, tiene que hacerlo, quiere decir eso. Deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común. Y usted puede tener la posibilidad de no actualizarse y no pasa nada con eso. No pasa nada con eso. Lo único es que luego el artículo 43 le dice, el contador público se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para los cuales él o sus asociados no se consideren idóneos. Luego, la profesión se tendrá que transformar, tanto en el conocimiento como en su práctica social. Porque si no tenemos el conocimiento de todo este proceso relacionado con la estandarización, no podemos ejercer la profesión. No la vamos a poder ejercer. Y esa responsabilidad la interpreta bien el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y ya se la ha transmitido al gobierno. En el sentido de que entonces el gobierno tiene también que asumir su propia responsabilidad y disponer de todos los medios que sean necesarios para hacer llegar toda esta temática y facilitar los medios que permitan que la comunidad contable acceda a este conocimiento para prepararlo. Quienes estamos en el ejercicio activo
Y además de eso, quienes están en el proceso formativo. Quienes están en el proceso formativo implicará el tener que modificar los contenidos curriculares para llevar a cabo ese proceso formativo. Porque no quiere decir y no puede ser que entonces, como se adicionan unos nuevos temas, entonces hay que agregarle 4 o 5 semestres más para salir con bastón de las facultades y programas. No puede ser. Lo que hay es que entrar a revisar los contenidos programáticos de las facultades y programas de contaduría pública y eliminar todo aquello que nos hace perder tiempo en todo nuestro proceso formativo y nos dispersa en el proceso formativo, y concentrar el conocimiento y la formación en lo que efectivamente corresponde con lo que va a requerirse en el ejercicio de la profesión. Porque no podemos negarlo, nos dispersamos demasiado en nuestro proceso formativo con los contenidos programáticos. Esto va a requerir conocer de econometría, conocer de técnicas estadísticas, conocer de tasas de interés. Conocerla, no saber que existe el valor presente neto o la tasa interna de retorno, no es saberlo, es tener la suficiente habilidad para aplicar todo eso. Todo eso que correspondió a todos esos parciales que perdimos en nuestra formación, pues ahora lo vamos a recuperar para no volverlos a perder, porque tenemos que tener ese conocimiento. Y el apoyo multidisciplinario, aquello que planteó desde el artículo 36 de la ley 43, el apoyo multidisciplinario. El contador cree saberlo todo y reclama como patrimonio propio, por ejemplo, el control interno, cuando su formación es esencialmente la que se relaciona con el control interno del proceso contable. Y uno lo lee, que se quejan. ¿Cómo así que van a nombrar director de control interno a un ingeniero? ¿O van a nombrar director de control interno en un hospital a un médico? Pues vaya y evalúe usted el control interno en una sala de partos, a ver si sabe. Nuestro control interno es el del proceso contable. Yo los invito a que empecemos a hacer un acto de reflexión de esto que viene a partir del 1 de enero del 2014. Y los invito a que se vinculen a los procesos de discusión que va a promover el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en este sentido. Las normas no se impondrán si contamos con la participación de la comunidad contable. Porque de lo contrario, si no hay participación, las normas se terminarán imponiendo y no es lo mejor que le puede suceder a la aplicación de este proceso normativo. Les quiero rogar, por favor, que me disculpen la forma, pero créanme que no ha sido por molestarlos, ni que pretendiera siquiera ofenderlos. No, es la emoción o el énfasis que le pongo por lo convencido que estoy de lo que estoy planteando, pero ni más faltaba que pudiera ser siquiera, apreciados colegas, por ofenderlos a ustedes. Créanme, los quiero mucho como colegas míos que son, y no cabe entonces en mi pensamiento o en mi corazón la más mínima ofensa para ustedes. Si así lo fuera, de todas maneras, yo les ruego que me disculpen porque no puedo más, pero no ha sido esa mi intención. Muchas gracias y muy amables.